La historia de Sansón no es una historia sobre músculos, es una historia sobre el ser humano cuando confunde fuerza con sabiduría. Para entender quién fue Sansón, no basta con recordar sus hazañas, es necesario entender el mundo en el que nació. Un tiempo de opresión y dominio extranjero, donde el pueblo de Israel vivía sometido por los filisteos, un pueblo fuerte, organizado y brutal, que gobernaba no solo con armas, sino con humillación constante. Y en ese contexto, Sansón fue anunciado incluso antes de nacer como alguien separado para una misión especial. Desde el principio su vida estuvo marcada por expectativas, porque cuando alguien crece escuchando que es diferente, corre el riesgo de creer que las reglas no aplican para él. Y Sansón creció sabiendo que había algo en él que no existía en los demás, una fuerza inexplicable, una energía que lo hacía avanzar cuando otros retrocedían, pero también una soledad silenciosa. Porque el que es fuerte rara vez aprende a pedir ayuda. Sansón comenzó a destacar desde joven, no solo por su fuerza física, sino por su valentía impulsiva, una valentía que no siempre nacía de la sabiduría, sino del deseo de probar que nada podía detenerlo, y esa necesidad de demostrarse invencible lo llevó a enfrentamientos constantes, a conflictos innecesarios y a decisiones que parecían pequeñas, pero que iban construyendo el camino hacia algo mucho más grande. Los filisteos aprendieron rápido que Sansón no era un enemigo común, que no podían derrotarlo en un enfrentamiento directo, porque cada intento terminaba en derrota, humillación y miedo, pero también entendieron algo fundamental, que Sansón no se cuidaba a sí mismo, que no protegía su interior con la misma fuerza con la que protegía su cuerpo. Y ahí comenzó una estrategia distinta, una guerra silenciosa que no se libraría con espadas, sino con paciencia. Mientras Sansón acumulaba victorias, también acumulaba una peligrosa sensación de superioridad, creyendo que su fuerza lo protegía de las consecuencias, que siempre habría una salida, que siempre podría corregir el error después, y esa mentalidad tan humana y tan común, fue debilitando lentamente su criterio, porque cuando alguien confía demasiado en su talento, deja de cuidar su carácter. La historia de Sansón nos muestra algo incómodo pero real, que no todos los errores nacen de la maldad, muchos nacen de la confianza excesiva, del cansancio, de la soledad, de la necesidad de sentirse comprendido. Y es en ese punto donde aparece Dalila, no como una villana evidente, sino como alguien que parece llenar un vacío, alguien que escucha, que pregunta, que acompaña, y que se convierte en el espacio donde Sansón baja la guardia. Dalila no atacó de inmediato, no exigió, no confrontó, se acercó lentamente, con preguntas suaves, con insistencia disfrazada de interés, y Sansón, acostumbrado a vencer enemigos externos, no supo reconocer el peligro interno, confundiendo cercanía con lealtad, atención con amor, y afecto con seguridad, y así comenzó un desgaste silencioso, una erosión lenta de su resistencia. Una y otra vez Dalila preguntó por el secreto de su fuerza, y Sansón respondió jugando con la verdad, probando los límites, creyendo que siempre tendría el control de la situación, sin darse cuenta de que cada conversación era una grieta más en su defensa, porque las grandes caídas no ocurren de repente, ocurren cuando dejamos de tomar en serio los pequeños riesgos. La noche de la traición no fue épica, no fue violenta, fue silenciosa y cotidiana. Sansón estaba cansado, confiado y dormido, convencido de que nada cambiaría. Y fue precisamente en ese estado donde perdió todo, porque la traición rara vez llega cuando estamos alertas, llega cuando creemos que estamos a salvo. Cuando Sansón despertó, creyó que seguía siendo el mismo, pero esa mañana su fuerza ya no estaba con él. Fue capturado sin resistencia, encadenado como trofeo, y llevado lejos de todo lo que conocía. Y ese momento marcó el inicio del capítulo más importante de su historia, aunque él todavía no podía verlo. La prisión no solo le quitó la libertad, le quitó la identidad, le quitó el rumbo a las distracciones y la imagen que había construido de sí mismo, y en la oscuridad total Sansón conoció algo que nunca había experimentado en la victoria: límite, dependencia y silencio, y por primera vez tuvo tiempo para pensar, para recordar y para reconocer que su mayor enemigo nunca fue el ejército filisteo, sino su incapacidad para dominarse a sí mismo. Los días en prisión no fueron rápidos ni heroicos, fueron largos, repetitivos y humillantes, pero también transformador, porque mientras su cabello comenzaba a crecer nuevamente, algo más crecía dentro de él: conciencia, entendimiento y humildad, aprendiendo en la derrota lo que nunca aprendió en la victoria,
que la fuerza sin carácter es peligrosa y que el talento sin disciplina siempre termina cobrando factura. Sansón empezó a entender que su historia no había terminado cuando perdió la fuerza, sino cuando dejó de aprender, y ahora en la oscuridad, estaba aprendiendo más que nunca, comprendiendo que el propósito no se cancela por un error, pero sí se retrasa cuando no se asume la responsabilidad, y esa comprensión silenciosa fue preparando el terreno para lo que vendría después. El tiempo en prisión no fue solo castigo para Sansón, fue un proceso lento y silencioso de confrontación interna, porque cuando el ruido desaparece, cuando ya no hay aplausos ni enemigos que vencer, ni fuerza que presumir, lo único que queda es uno mismo. Y Sansón tuvo que enfrentarse por primera vez a quien realmente era sin su poder, sin su nombre y sin la imagen que había construido durante años. Cada día en la oscuridad era igual al anterior, cada paso era guiado por otros, cada movimiento recordaba su fragilidad. Y esa dependencia forzada comenzó a romper la idea peligrosa que había vivido en su mente durante tanto tiempo, la idea de que siempre sería autosuficiente, de que nunca necesitaría a nadie, porque la verdadera humillación no fue perder la fuerza, fue darse cuenta de que había confundido poder con propósito. Mientras los filisteos celebraban su victoria, Sansón comenzaba a entender algo que nunca había aprendido cuando era fuerte, que el talento sin dirección es vacío, que la fuerza sin control es peligrosa, y que no basta con tener un don si no se tiene la disciplina para protegerlo, porque lo que no se cuida, tarde o temprano se pierde. El crecimiento de su cabello, lento e imperceptible al inicio, se convirtió en un símbolo constante del paso del tiempo, pero también en un recordatorio silencioso de que la vida no se detiene cuando caemos, de que incluso en los momentos más oscuros algo puede estar reconstruyéndose, aunque no lo veamos todavía. Y Sansón comenzó a entender que su historia no había terminado, solo había cambiado de escenario. En ese encierro Sansón tuvo que recordar cada decisión que lo había llevado hasta ahí, no para justificarse, sino para comprenderlas, porque el verdadero arrepentimiento no nace del miedo al castigo, sino de la claridad sobre las consecuencias, y esa claridad fue transformando lentamente su manera de pensar, llevándolo a reconocer que su mayor enemigo nunca fue Dalila, ni los filisteos, sino su propia incapacidad para poner límites cuando aún tenía poder para hacerlo. Mientras tanto, fuera de la prisión, los filisteos convertían su caída en espectáculo, contando su historia como advertencia y como burla, usando su nombre como símbolo de derrota, demostrando que el mundo suele aplaudir la caída de quien alguna vez fue fuerte, y esa humillación pública, aunque Sansón no la veía, formaba parte del proceso que lo llevaría a su momento final. Llegó el día en que los gobernantes filisteos decidieron hacer una gran celebración en el templo de su Dios, una fiesta destinada a mostrar su dominio total, y en ese contexto, Sansón fue llevado fuera de la prisión, no como invitado, sino como trofeo, como prueba viva de que incluso el más fuerte puede ser doblegado. Y mientras la multitud se reunía, nadie imaginaba que ese acto de burla se convertiría en el escenario de la decisión más importante de su vida. Guiado por un joven ciego y cansado, Sansón fue colocado entre los pilares centrales del templo, rodeado de risas, música y celebración, y en ese momento rodeado de enemigos y sin ninguna posibilidad de escapar, Sansón tuvo una claridad que nunca tuvo en la victoria, porque entendió que no estaba ahí por accidente, que cada paso, cada caída y cada error lo habían llevado exactamente a ese punto. Por primera vez en su vida, Sansón no actuó desde el impulso, no reaccionó desde el orgullo, no buscó impresionar a nadie, sino que tomó un momento de conciencia profunda, reconociendo su fragilidad, aceptando su responsabilidad y entendiendo que el verdadero propósito no siempre se cumple en el momento de mayor fuerza, sino en el momento de mayor humildad. En ese silencio interior, Sansón tomó una decisión distinta a todas las anteriores. No pidió volver a ser invencible, no pidió fama, no pidió una segunda vida cómoda, pidió una última oportunidad para cumplir aquello para lo que había sido llamado. Y esa petición marcó el punto exacto donde su historia dejó de ser una tragedia para convertirse en una enseñanza. Con las manos apoyadas en los pilares, Sansón reunió todo lo que le quedaba, no solo fuerza física, sino convicción, conciencia y claridad, y empujó, no desde la desesperación, sino desde la decisión, y en ese acto final, el templo comenzó a ceder, el ruido se transformó en caos y la celebración se convirtió en silencio, sellando el destino de todos los que se encontraban ahí. El templo cayó, los enemigos fueron vencidos,
Y Sansón murió cumpliendo su propósito, logrando en su último acto lo que no había logrado en toda su vida de fuerza desmedida, entendiendo que el poder verdadero no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo, y que la decisión correcta, incluso al final, puede darle sentido a todo lo que vino antes. La historia de Sansón no termina con la destrucción del templo, porque su verdadero impacto comienza después, cuando su vida se convierte en advertencia y reflexión, recordándonos que el talento sin carácter siempre termina cobrando factura, que la fuerza sin control se convierte en debilidad, y que nadie es demasiado fuerte como para no caer. Pero también nos deja una verdad poderosa, que la caída no cancela el propósito, que el error no define el final, y que incluso después de haber tomado malas decisiones, siempre existe un momento donde una elección consciente puede redimir una vida entera. Y es por eso que la historia de Sansón sigue resonando hoy, porque no habla de un héroe perfecto, habla de un ser humano real.